Cuando pensamos en Bill Gates, lo primero que nos viene a la mente es el gigante, ¿no? El fundador de Microsoft, uno de los mayores imperios tecnológicos del mundo. Pero, ¿y si os digo que detrás de todo eso había un chaval, un joven que muchos no entendían, con una mentalidad tan de todo o nada que lo llevó a dejar Harvard para ir detrás de un sueño que en ese momento parecía una completa locura? Y esta frase lo resume todo. Ojo, que es potente. Para Gates, el éxito no es lo que te impulsa, más bien es una distracción. El verdadero motor para crecer es el fracaso. Esta es la filosofía que lo guió desde el principio y nos enseña algo muy claro. La zona de confort que te da el éxito es en realidad el lugar más peligroso en el que puedes estar. Fijaos bien en estas fechas. 1972, Trafodata, un fracaso. 1975, Microsoft, el inicio del imperio. Solo 3 años de diferencia. La pregunta es, ¿qué demonios pasó en ese tiempo? ¿Cómo se pasa de una empresa que no funciona a un fenómeno mundial? Pues la respuesta, como casi siempre, está en el primer batacazo. Y aquí es donde empieza la lección más importante, sobre todo para quien esté pensando en montar algo por su cuenta. Vamos a meternos de lleno en su primera empresa, Trafodata, y a ver por qué el propio Gates la llama su mejor error. Porque, y esto es clave, los fracasos no son el final del camino, son en realidad la rampa de lanzamiento. A ver, seamos claros. Trafodata fue un desastre comercial. Su idea era analizar datos de tráfico, pero no vendieron casi nada. Ahora bien, la experiencia que ganaron Gates y Paul Allen cacharreando con microprocesadores y programación a bajo nivel, eso fue oro puro. Ese fracaso fue en realidad el capital técnico, la base invisible sobre la que luego levantaron Microsoft. Y aquí está el meollo de todo. De ese batacazo sacaron 3 lecciones, que son, el ADN de Microsoft. La primera, puedes tener un producto genial, pero si no tienes un modelo de negocio, no tienes nada. Eso es visión estratégica. La segunda, 2 genios programando no son suficientes para crear una empresa, el equipo lo es todo. Y la tercera, y esto es vital, intentar hacerlo todo uno mismo es la receta para el desastre. Hay que aprender a delegar. Esas son las verdaderas bases del imperio. Y ese miedo a volver a fracasar, eso marcó a fuego la cultura de los primeros años de Microsoft. Gates tenía esta obsesión constante. Daba igual el éxito que tuvieran, él estaba convencido de que la empresa siempre estaba a un solo error, a un paso en falso de desaparecer. Y claro, esa paranoia se reflejó en una cultura de trabajo, brutal. Olvídate de vacaciones o de fines de semana. Se dice que Gates podía estar 36 horas seguidas picando códigos sin pegar ojo. Una auténtica locura nacida de ese pánico a fracasar. Una intensidad que se exigía a sí mismo y, por supuesto, a los demás. Esta frase, que al parecer les soltaba a sus empleados, lo dice todo. Su estándar personal era el estándar de la empresa. Es un recordatorio muy potente. La disciplina para construir algo grande, muchas veces, no viene de la inspiración, sino de un rechazo absoluto a la idea de volver a fallar. Pero cuidado, que esa obsesión por no fracasar también tuvo un lado increíblemente productivo. Gates le dio la vuelta y la convirtió en una máquina de mejora continua. ¿Cómo? Con una idea que parece muy simple. La gente que más se queja de tu producto es tu mayor fuente de aprendizaje. Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo. ¿Alguien se acuerda de Windows Vista o Windows ME? Fueron un auténtico dolor de cabeza para muchos. Pues bien, en lugar de esconderse, en Microsoft se tragaron todas esas críticas, las analizaron punto por punto y con todo eso crearon Windows XP, uno de sus sistemas operativos más queridos. Es la prueba del algodón. Las quejas son oro puro si se sabe escuchar. Pero claro, toda esa intensidad y esa capacidad de aprender no parecen por arte de magia, son el resultado de una disciplina de hierro. Así que vamos a ver qué hábitos y sistemas sostenían esa mente, porque hay ideas que cualquiera puede empezar a aplicar desde ya. 50 libros al año. Y ojo, no lo hacía como un simple hobby. Para Gates, leer era una herramienta de supervivencia empresarial. Era su forma de adelantarse a la competencia, de conectar ideas de campos totalmente diferentes y de encontrar la siguiente gran oportunidad. La innovación no es una chispa divina, se alimenta de conocimiento. Y 5. Este otro dato es alucinante. Tenía su día dividido en bloques de 5 minutos. Y esto no es para ser más productivo y hacer más cosas, que es lo que uno podría pensar, es para ser más consciente. Le obligaba a decidir qué era lo verdaderamente importante en cada momento. Porque para un emprendedor el tiempo es lo único que no se recupera, y gestionarlo con esa precisión lo es todo. Y toda esa disciplina, toda esa capacidad para construir sistemas y resolver problemas, no se iba a quedar solo en Microsoft. Una vez que el imperio estuvo más que consolidado, Gates aplicó esa misma mentalidad a un reto que, si cabe, era todavía más grande: resolver los problemas más complejos del mundo. Con su fundación es como si hubiese escalado su misión.
El objetivo ya no era tener un ordenador en cada escritorio, sino erradicar la polio o la malaria. Pasó de solucionar problemas de software a intentar solucionar los bugs del sistema de salud global y de la educación. El propósito no cambió, simplemente se expandió. Si lo vemos así, en esta cronología, todo encaja a la perfección. El fracaso inicial del 72 fue la semilla del imperio del 75. Y ese imperio, a su vez, le dio las herramientas y la perspectiva para construir su legado a partir del año 2000. Una cosa lleva a la otra, de una forma casi inevitable. La historia de Bill Gates nos enseña que el éxito no es una línea recta, para nada. Es un ciclo constante de fracasar, aprender de ello y volver a intentarlo siendo un poco más inteligente. Al final, lo que define a quien emprende no es si se cae, sino cuántas veces se levanta.